Padre, en el nombre de Jesús, oramos dándote gracias por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de poder estar delante de ti con el deseo de recibir tu palabra. Hemos alabado tu nombre, hemos adorado tu nombre, pero ahora queremos que tú nos hables y oramos que tu Espíritu abra nuestro entendimiento para poder entender estas verdades, que todo pensamiento contrario sea echado fuera de cada mente y solamente tu presencia, tu poder y tu palabra prevalezca en cada persona. Oro que me ayudes a poder presentar este mensaje con claridad y con tu poder. Y Señor, te damos a ti toda la gloria y todo el honor, porque solo a ti pertenece, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Abra su Biblia allí en Génesis capítulo 18 por un momento. Génesis 18 y vamos a leer los versículos 10 al 14. Génesis capítulo 18 versículos 10 al 14. Cuando usted lo tenga dice amén. Ok, léalo conmigo, dice así la escritura, versículo 10. Entonces dijo, Dios está hablando a Abraham: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Yo quisiera que leyeras conmigo en voz alta ese versículo 14. Léalo conmigo, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora miren el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 versículo 11. Aleluya. Hebreos capítulo 11 versículo 11. Cuando lo encontraste dices amén. Dice así la palabra del Señor: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A ver, una vez más, léalo conmigo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puedes tomar tu asiento. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana, iglesia, yo quiero continuar lo que comencé 2 semanas atrás, hablando sobre el tema cómo creer las promesas de Dios. Decimos muchas veces que nosotros creemos las promesas, que creemos la palabra, pero no es cierto. Creemos con nuestra mente, pero no con el corazón. La mayoría de las veces conocemos que está en la Biblia, sabemos quién lo dijo, sabemos de qué se trata, pero no está profundo en nuestro corazón el poder de esa palabra, de modo que cuando enfrentamos las situaciones difíciles en la vida, se nos olvidan que las promesas existen, se nos olvidan que la palabra está allí y nos llenamos de duda, de incredulidad y de temor, y eso contradice nuestra vida cristiana. No en balde muchas veces no experimentamos el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida porque no creemos. Amén. Si usted no cree conmigo, no diga nada, pero si cree que lo que digo es cierto, diga amén. Aleluya, gloria al Señor. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y amén, por medio de nosotros para la gloria del Señor. Oh, aleluya. Eso es una tremenda palabra que debe llenar nuestro corazón de gozo. Ahora, cuando yo enseñé esto la vez pasada, mencioné 2 aspectos muy importantes de esta enseñanza. Cómo creer las promesas de Dios. Yo dije en primer lugar que nosotros debemos dejar de mirar nuestras imposibilidades. ¿Sí? Muchas veces empezamos a poner nuestra mente en nuestras imposibilidades y nos olvidamos de lo que Dios dice. Imposibilidades por causa de nuestras limitaciones. Somos limitados. Imposibilidades por causa de circunstancias adversas. Imposibilidades por causa de nuestra manera de pensar. Imposibilidades por causa de nuestro sentido de indignidad. No pensamos que somos dignos.
Imposibilidades por causa de nuestra incredulidad. La incredulidad es algo que está innato en el corazón del ser humano. Aun cuando somos creyentes, todavía hay vestigios de incredulidad en nuestra carne. Y muchas veces tenemos que decir como aquel hombre: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. Pero en segundo lugar, yo dije que nosotros creemos las promesas de Dios. Para creer las promesas debemos considerar a Dios, el cual hace las promesas. No es solamente creer las promesas de Dios, sino es creer en el Dios de las promesas. En efecto, tú y yo no podemos confiar en alguien a quien no conocemos. Tú confías en alguien a quien conoces. Y cuando tú no conoces a Dios, es imposible que puedas confiar en Él. Aunque religiosamente hablando dice: oh, yo confío en Dios, oh, yo tengo toda mi confianza en Dios. Pero en sí no es cierto, porque no lo conoces. Sara era una mujer que había venido de una trayectoria de fe junto con su marido Abraham. Pero ahora ella escucha que Dios le dice a Abraham: tu esposa Sara dará a luz un hijo. Y ella se rió. Y ella dice: será cierto. Pero en incredulidad ella dice: no puedo creerlo, esto no puede ser. Ya yo soy una mujer mayor. Ya pasé por ese tiempo. A estas alturas de mi vida es imposible. Pero Dios le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Y Sara se asusta porque Dios no la está mirando. Pero Dios conoce el corazón tuyo, aunque Él no te esté mirando en la manera que tú piensas que te debe estar mirando. ¿Cuántos se le alaban en esta mañana? Sara entendió que Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas. Dios es omnipotente. Dios le dice: ¿habrá algo difícil para mí, Sara? Al tiempo señalado volveré a ti. Iglesia, estamos delante de Dios. Y Dios es alguien que no está limitado por nuestras limitaciones. Dios no está limitado por nuestros pensamientos. Dios es sin límite. Y tú y yo necesitamos aprender a quitar los límites de Dios que le hemos puesto con nuestra forma de pensar. Aleluya. Dios es misericordioso, Dios es fiel. Dios es alguien que cumple su pacto. Estamos delante de alguien que no miente. Estamos delante de alguien que no es como el hombre. La Biblia dice: el hombre miente, pero Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Oh, ¿cuántos dicen gloria al Señor? Si Él dijo, Él cumplirá. Pero aquí venimos a un tercer punto que yo no enseñé la semana antes pasada y que es complemento de esta enseñanza. ¿Cómo creer las promesas de Dios? Número uno, debemos dejar de mirar nuestras imposibilidades. Número dos, debemos considerar a Dios, el cual hace las promesas. Pero número tres, debemos recibir la palabra de Dios con todo nuestro ser. Debemos recibir la palabra de Dios con todo nuestro ser. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿cómo yo recibo la palabra de Dios con todo mi ser? ¿Qué quiere usted decir, pastor, con esa frase? ¿Ok? Nosotros recibimos la palabra de Dios con todo nuestro ser cuando tenemos una actitud de humildad frente a su palabra. Cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. Yo quiero que mires conmigo en el libro de Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, capítulo 5. Primera de Pedro 5, una escritura que la Biblia está hablando, el apóstol Pedro está enseñando en medio de una persecución que la iglesia está experimentando en aquel tiempo. Pero las palabras que él habla aquí aplican a este contexto que yo estoy enseñando hoy día, porque está hablando de cómo debe ser nuestra actitud para con Dios. Primera de Pedro 5, 6, ¿ya lo encontraste? Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Ahora, nota bien lo que dice acá. La poderosa mano de Dios es una frase idiomática en la Biblia para referirse al poder de Dios. Sí, la Biblia dice que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa. Implica que su poder fue superior al poder de Faraón. Su poder fue más grande que el poder de los egipcios. Y Dios derribó toda fortaleza del enemigo y sacó a su pueblo y lo llevó a una vida de libertad. Con mano poderosa. Con mano poderosa para cumplir el pacto que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aleluya. La mano poderosa de Dios no tiene rival. La mano poderosa de Dios no tiene semejante. La mano poderosa de Dios quiere decir que no hay nadie que tenga el poder que Él tiene.
Y dice este texto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo necesitamos ponernos en un lugar donde estamos sometiéndonos a la palabra de Dios, a Dios mismo, y estamos reconociendo que lo que Dios dice es, y que no tenemos ninguna, bueno, vamos a ponerlo de esta manera, no debemos poner objeción a lo que Él dice, ni tratar de contradecir lo que Él dice, ni poner peros cuando Él está diciendo las cosas como son. ¿Me explico bien? De manera que si Dios dice esto es rojo y tú lo ves verde, y tú dices no, yo lo veo verde, tú no estás siendo humilde bajo la poderosa mano de Dios. Porque Dios dice que es rojo y Dios lo está viendo desde su perspectiva, y Él te está invitando a ti a que tú vengas a mirar con la misma vista que Él tiene para que veas que es rojo. Pero si tú empiezas, no, es verde. No, yo lo veo verde. Tú estás en contradicción con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia muchas veces nos expresa situaciones, pensamientos, palabras que van en contra de nuestra lógica. No estamos de acuerdo con lo que Dios dice porque en nuestra mente natural no lo entendemos así. Pero Dios dice, yo no voy a bajar a tu nivel, yo te invito a que subas al mío. Aleluya. Cuando nosotros queremos que Dios mire las cosas como nosotros las miramos, estamos pidiéndole que descienda a nuestro nivel. Y si Dios desciende a nuestro nivel, deja de ser Dios y se convierte en hombre. Pero qué bonito saber que Dios no está queriendo bajarse a nuestro nivel. Él quiere subirnos al nivel de Él. Él quiere que aprendamos a mirar las cosas como Él las mira. Él quiere que aprendamos a hablar como Él habla. Él quiere que aprendamos a pensar como Él piensa. Él quiere que vivamos como Él vive. Eso es lo que dice la Escritura cuando Él dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. Aleluya. La palabra humillaos describe a una persona que está desprovista de toda arrogancia, de toda autoexaltación. Describe a una persona que está gustosamente sometida a Dios y a su voluntad. Es lo contrario de altivez. Es lo contrario de soberbia. Es lo contrario de orgullo. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios no trabaja en mi vida. ¿Por qué yo no veo el poder de Dios en mí? ¿Sabes por qué? Porque eres orgulloso. ¿Por qué? Porque quieres hacer las cosas a tu manera. Y estás diciéndole a Dios, mi manera es mejor que la tuya. Y eso se llama altivez. Eso se llama soberbia. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Oh, si tú no puedes entenderme, quédate callado. Pero si lo puedes entender, di amén. Gloria al Señor. Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¿Sabes una cosa? La humildad conduce la gracia de Dios en nuestra vida como el cobre conduce la electricidad. No te atrevas a tocar un cable que está al descubierto de cobre que tiene electricidad, porque no te va a ir bien. ¿Por qué? Porque el cobre es conductor de la electricidad. En cambio, si es madera, es un aislador, ¿no es cierto? Nuestra humildad es como el cobre, que es un conductor de la electricidad. Nuestra humildad es un conductor de la gracia de Dios. Dios da gracia a los humildes, pero Dios mira de lejos al altivo. Quiere decir que el orgullo y la soberbia, la arrogancia, es un aislador de la gracia de Dios, como la madera y otros materiales son aisladores de la electricidad. Ay, yo no me explico por qué yo no experimento el poder de Dios. Averígualo. Quizá eres madera y no cobre, para no decir orgulloso y no humilde. Dios da gracia a los humildes, pero resiste al altivo. Al altivo mira de lejos. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo de verdad, iglesia? Sí, la Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La altivez es un sentimiento de autosuficiencia que hace que el hombre no busque a Dios. Nos pensamos que somos autosuficientes y no lo somos. Y no lo somos. Pero dice primero de Pedro, humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo es que nos humillamos, pastor? Ok, el versículo 7 dice la respuesta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nota ese versículo 7 que vamos a enfocarnos bastante en esta mañana. Echando toda vuestra ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad. Ahora nota, la palabra ansiedad significa afán, significa preocupación, significa solicitud. La palabra griega que se traduce ansiedad allí viene de un verbo que significa atraer en diferentes direcciones, ser distraído, ser atraído con diferentes pensamientos. Ahora dice, echando toda vuestra ansiedad. La frase echando toda vuestra ansiedad es una frase idiomática que significa literalmente dejar de preocuparse y poner la confianza en alguien. Echar la responsabilidad de algo sobre alguien. Si tú analizas tu vida, tú te vas a dar cuenta que tu vida es gobernada por mucha ansiedad diariamente. Cuando tú estás preguntándote, ¿cómo voy a hacer al final del mes? ¿Cómo voy a pagar la deuda? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy? No sé qué hacer. Lo que me da mi esposo para el gasto ya no me alcanza porque las cosas han subido y yo no sé cómo le voy a hacer. Parecen palabras normales del diario vivir, pero son palabras que expresan ansiedad. Hay una responsabilidad sobre nosotros de tener que pagar la renta o la mensualidad de la casa al final del mes. Hay una responsabilidad de nosotros de proveer para nuestra familia. Hay una responsabilidad y esa responsabilidad pone carga sobre nuestros hombros. Echar mi ansiedad sobre Él significa que yo voy a hacer que la responsabilidad mía sea puesta sobre Cristo. Amén. Nota, iglesia, dejar de preocuparse y poner la confianza en alguien. Eso significa la frase echando vuestra ansiedad sobre Él. La palabra ansiedad significa también afán. Jesús dijo en la parábola del sembrador que la semilla del sembrador cayó en diferentes terrenos. Y dice que hubo una semilla que cayó en terreno espinoso. Y las espinas crecieron y ahogaron la semilla. Y él dijo, estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, las riquezas y la codicia de otras cosas, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Presta atención a eso. La Biblia dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía. Hará lo que él quiere y será prosperada en aquello para lo que la envió. Lo cual quiere decir que la palabra de Dios tiene objetivo, tiene propósito. Dios habla su palabra para producir resultados en tu vida. Pero cuando tú y yo somos gobernados por pensamientos de ansiedad, por pensamientos de afán, oyes la palabra en un servicio, pero cuando sales empiezas a preocuparte otra vez. ¿Cómo le harás mañana para pagar esto? ¿Cómo le harás ahora para arreglar el carro que se rompió? ¿Cómo le harás ahora para esto? ¿Y cómo le harás? Estás ahogando la palabra que recibiste. Y la palabra que fue dada a tu vida para bendición comienza a ser infructífera porque está siendo ahogada por todos los pensamientos de ansiedad que están gobernando tu alma, gobernando tu vida en ese instante. ¿Me está entendiendo? De manera que la ansiedad es peligrosa. Y la ansiedad, en este sentido de la palabra que estoy enseñando, es pecado. Porque nos desvía del plan de Dios. Yo quiero que tú mires conmigo en el libro de Mateo, capítulo 6, un momento. Y vamos a mirar allí lo que Jesús tiene que decir acerca del afán y la ansiedad. Note que debemos recibir la palabra de Dios en nuestro ser con una actitud de humildad. Y esa actitud de humildad incluye echar toda nuestra ansiedad sobre Él.
Cuando tú dices, pastor, pero tengo razón en afanarme porque yo tengo que hacer mis pagos. Tú tienes derecho a afanarte. Tú tienes la opción. Pero tú estás fallando. Amén. Mira lo que dice Mateo 6, en el versículo 25. Y yo quiero que vayas aplicando esto a tu problema personal. A tu problema personal. Mateo 6, 25, Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. La palabra afanéis es un verbo de la misma palabra ansiedad en 1 de Pedro 5. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Note que Jesús está señalando aquí que la persona que está llena de afán y ansiedad es una persona de poca fe. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice una persona de poca fe? Él menciona esta frase varias veces en el Evangelio de Mateo. Cuando los discípulos van en la barca y hay una tempestad y Jesús está durmiendo en la popa del barco, los discípulos se asustan y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús aquietó el viento, aquietó la mar con sus palabras y dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando Pedro se estaba hundiendo después de haber caminado sobre las aguas por la palabra de Jesús misma, él comenzó a mirar el viento y empezó a asustarse y empezó a hundirse y dice, Señor, sálvame. Jesús extendió la mano y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le dice a los discípulos en una ocasión, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron, nos está diciendo esto porque no trajimos pan. Y Jesús les dice, ¿por qué estáis pensando que dije esto porque no trajeron pan? ¿Ya no se acuerdan de lo que hice con los panes y los peces y cómo los multipliqué? Les estoy hablando de la enseñanza de los fariseos, no, del pan. Hombres de poca fe. Una y otra vez esta frase implica gente que cree lo que Dios dice, pero frente al problema se olvida de lo que Dios dice y se concentra en el problema. ¿Me está entendiendo? ¿Y cuántas veces tú y yo estamos en esa misma situación? El doctor te dio un diagnóstico que no te gustó y aunque vienes a que oren por ti, pero mientras está orando por ti en tu mente están las palabras del doctor. Es irreversible, no vas a ver nada, no se puede hacer nada, te vas a morir de esto, te quedan 6 meses de vida. Esa palabra, ese pensamiento gobernando tu mente ahoga la palabra de fe en tu corazón. Tú crees, mi Dios es poderoso, Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, etcétera, gloria a Dios, aleluya. Pero llegas a la casa y ves que no hay dinero para pagar la renta y mañana es día primero. Un ejemplo. Se te olvidó Filipenses 4:19. Se te olvidó que Dios está en su trono. Y empiezas y ¿de dónde sacaré dinero? Y ahora ¿cómo le hago? ¿Y a quién pido prestado? Y es lo mismo que decir, ¿con qué nos cubriremos? ¿Qué comeremos? Es afán, es afán. Dijiste que creíste la promesa de Dios, pero ahora estás lleno de afán. Si Dios viste la hierba del campo de manera que se ve hermosa en las flores bonitas, si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren lo que dice el versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Ahora presta atención acá porque hay una verdad importante acá. Dice el versículo 31, no os afanéis pues diciendo. No os afanéis pues diciendo. El afán y la ansiedad toman fuerza en nuestra vida cuando lo expresamos con palabras. Tú y yo le damos vida a nuestros pensamientos cuando hablamos nuestros pensamientos. O sea, mientras más tú dices cómo pagaré la renta, cómo pagaré los gastos, cómo arreglaré el carro, cómo haré esto, de dónde saco para esto, de dónde hago lo otro, tú estás llenando tu mente y tu corazón con afán y con ansiedad, y mientras más lo dices, más vida le das al pensamiento y más gobierna ese pensamiento sobre tu mente y sobre tu corazón, y la palabra quedó ahogada. Amén. ¿Cómo recibir las promesas de Dios? Debemos recibir la palabra de Dios con todo nuestro ser, con una actitud de humildad, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, ¿cómo yo echo toda ansiedad sobre el Señor? Es una pregunta muy interesante. Nota el versículo 30 otra vez de Mateo 6. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, Dios no quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres de poca fe. Dios quiere que seamos gente de fe. ¿Y cómo somos gente de fe? Bueno, Jesús dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Mira conmigo en el libro de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Aleluya. Marcos capítulo 11. Cuando lo tengas dices amén. Jesús está enseñando allí. Después que él maldijo la higuera y la higuera se secó, etcétera. Pedro dice, maestro, mira la higuera que maldijiste se secó. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Ahora, ¿qué cosa es tener fe en Dios? Verso 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. La promesa es, lo que diga será hecho. Note qué impacto tiene esta palabra, iglesia, que nosotros muchas veces no meditamos en ello. Jesús dijo, tened fe en Dios. Otra traducción dice, tened fe de Dios. Y él explica, porque de cierto digo que cualquiera, diga conmigo, cualquiera me incluye a mí. Diga conmigo, ese cualquiera me incluye a mí. Dilo así, yo soy un cualquiera. Tú lo dijiste, no yo. Cualquiera que dijere a este monte. Monte es una frase idiomática que implica un problema imposible de resolver. Los antiguos rabinos tenían esa convicción que derribar montes implicaba tratar sabiamente con problemas que eran como imposibles en la vida. Jesús dice, cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que dijere, que hablare a este problema, y le dijere, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que tú dices. Tú y yo necesitamos venir a ser personas que creamos que lo que nosotros decimos tiene poder. La Biblia dice, muerte y vida están en poder de la lengua. ¿Cuántas veces hablamos cosas que no tienen sentido? Le damos poder a pensamientos de derrota, de negativismo, de incredulidad, y nos gloriamos en lo que estamos diciendo como si fuéramos los más sabios del mundo, y no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo en nuestra incredulidad y en nuestra ansiedad. No me mire raro que esto se está poniendo bueno. Amén. Jesús dice, lo que dijere será hecho. O sea,
tú y yo necesitamos entrenarnos para creer que lo que decimos será hecho. Ahora, presta atención a esto. Jesús dijo, no os afanéis pues, diciendo, no os afanéis pues. Lo que yo digo puede producir en mi vida afán o puede producir fe. Mis palabras pueden producir ansiedad o pueden producir fe. ¿Qué tú quieres que tus palabras produzcan? ¿O qué tú quieres que tu palabra demuestren, mejor dicho? Aleluya. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. La promesa es lo que diga, lo que tú digas, lo que tú digas será hecho. Ahora, Jesús está usando este principio acá para hablarnos un punto importante concerniente a la oración. En el versículo 24, note que dice, por tanto, o sea, digo esto para decir esto. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, la Reina Valera 1960, por alguna razón pone el verbo recibiréis en futuro. Pero el verbo griego que está detrás de esa palabra hispana está en presente. Y algunas traducciones más modernas que están basadas en manuscritos más antiguos y supuestamente más fidedignos, está en pasado. O sea que debemos leer este pasaje. Por tanto digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibes. O creed que lo recibiste y os vendrá. Tú dices, no entiendo. Bueno, yo te lo voy a leer en algunas traducciones modernas que yo tengo acá, para que tú veas el concepto que yo quiero que tú entiendas. O sea, Marcos 11:24 en la versión Dios habla hoy dice, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. La Biblia de las Américas dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. La Nueva Traducción Viviente dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será de ustedes. La Nueva Versión Internacional dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. La Reina Valera actualizada de 1989 dice, por esta razón os digo que todo lo cual, por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. La Biblia traducción textual dice, por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Eso es más claro acá. Jesús le habló a la higuera y siguió su camino. Nunca más nadie coma fruto de ti. Y siguieron. Pero al otro día cuando pasaron, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Dijeron, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y es cuando Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera, no solamente yo lo puedo hacer, pero cualquiera que dijere a este monte, no a la higuera, pero a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, pero creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. O sea, yo debo de tomar una disciplina en mi vida y en vez de decir el problema, debo decir lo que Dios dice acerca del problema. Tienes el problema de la deuda, tienes el problema de que no tienes para pagar a fin de mes, tienes el problema de que no te alcanza para el gasto, tienes el problema de lo que viene a la vida en cada situación que se presenta. No digas el problema, di lo que Dios dice acerca del problema. Aleluya. Y ora a Dios. Y ora a Dios. Y cuando estés orando por tu problema, cree que Dios te da lo que tú pides. Aun cuando no lo ves todavía, cree que lo has recibido. Y la promesa es, y vendrá. Pero si yo no creo que yo lo he recibido, la promesa es, no vendrá. ¿Me estás entendiendo esto? Ahora, cuando ponemos esto en línea con Mateo 6,
Vamos otra vez a Mateo 6. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Mateo 6, Jesús está diciendo allí, es importante, iglesia. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, la gente del mundo, dice el Evangelio de Lucas, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Yo quiero que tú entiendas algo aquí esta mañana. Los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no conocen a Dios como su Padre Celestial, se afanan y están preguntándose todo el tiempo cómo haré esto y cómo haré aquello y cómo podré resolver y cómo. Pero ese no debe ser el estilo de vida de un cristiano. Nosotros tenemos un Padre Celestial. Él sabe de lo que tú tienes necesidad antes que tú le pidas. Aleluya. Aleluya. Pero voy un paso más. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta o todo lo que usted necesita. Quiere decir que si Dios conoce que yo tengo una necesidad, Él ya ha hecho provisión para suplir mi necesidad. ¿Qué padre hay aquí esta mañana? ¿Y qué madre hay aquí esta mañana? Que tiene a su hijo en necesidad de algo específico y usted tiene la posibilidad de suplir esa necesidad y usted cierra el corazón y no le da nada. ¿Podrás llamarse a eso un buen padre o una buena madre? Sabes que tu hijo tiene hambre y tú tienes los recursos y tú dices no te voy a dar comida. Sabes que tu hijo necesita ropa y tú tienes el dinero para comprar, pero tú dices no le voy a comprar ropa. ¿Será eso? ¿Te definirá eso como un buen padre o una buena madre? Tú conoces la necesidad de tu hijo y tú no eres capaz de suplirla. Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden. Aleluya. Aleluya. Tu hijo tiene un derecho a pedirte a ti lo que tú necesitas. Tu hijo no tiene derecho a pedirme a mí lo que él necesita porque yo no soy su padre. Pero tu hijo tiene un derecho a pedírtelo a ti porque tú eres su padre o tú eres su madre. Y el hecho de que está en la familia implica que él tiene un derecho de familia de pedir lo que él necesita. Dios espera que nosotros, que sabemos que pertenecemos a la gran familia de Dios, que proclamamos que Dios es nuestro Padre Celestial, no empecemos a llenarnos con pensamientos de afán y ansiedad y decir cómo haré esto y cómo haré lo otro y qué haré al final de mes, sino Él quiere que vengamos a Él en humildad, que vengamos a Él en confianza y le pidamos a Él lo que necesitamos, creyendo que recibimos cuando lo pedimos y vendrá. Oh, aleluya. Aleluya. Los gentiles buscan todas estas cosas, se afanan. Pero la iglesia no debe afanarse, porque la iglesia tiene un Dios todopoderoso que es compasivo y quiere bendecir a su pueblo. Aleluya. 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 Oh, iglesia, es poderosa la palabra del Señor. Dios quiere que tú tengas una actitud de humildad delante de Él y te despojes de toda ansiedad. ¿Cómo? Orando. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos o ansiosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, con todo vuestro corazón, con toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Por qué tú crees que Pablo dice allí en Filipenses con acción de gracias? Gracias, Padre, por lo que te estoy pidiendo, porque creo que lo recibo. Gracias por la bendición, aun cuando todavía no lo veo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuelve a 1 de Pedro capítulo 5. ¿No es precioso, iglesia? Debemos recibir la palabra de Dios con todo nuestro ser. ¿Cómo? Con una actitud de humildad.
con una actitud de humildad. Gloria al Señor. Con una actitud de humildad. Dice la Biblia, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti. Cristo tiene cuidado de ti. El Espíritu Santo tiene cuidado de ti. Ahora, ¿qué significa eso? Significa Él se preocupa por ti. Significa eso, tú le interesas mucho a Él. Él se interesa por ti. Iglesia, ponte a pensar eso. Quizá el vecino no se interesa por ti. Quizá tu familiar no se interesa por ti. Quizá aquel que se pensaba que era tu mejor amigo no se interesa por ti. Pero yo tengo buenas noticias esta mañana para ti. Dios se interesa por ti. Aleluya. Mi Dios se interesa por ti. Aleluya. Él tiene cuidado de ti. Él se interesa por ti. Es una forma de decir, yo le intereso a Él. Iglesia, yo le intereso a Él. Tú le interesas a Él. Y esto me da a mí una idea de que todo esto funciona basado en una relación personal con Dios. No son fórmulas mágicas, pero son palabras que describen una relación de intimidad con Dios. Él se interesa por mí. Él me ama. La Biblia dice, Dios envió a su Hijo. Y el que entregó a su Hijo por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Pero el enemigo es astuto y es mentiroso. Porque cuando las cosas no nos van bien, Él viene a nuestro pensamiento y lo primero que nos dice, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué te va así? ¿Cómo te está yendo? No le hagas caso a este pastor porque tú sabes que tu experiencia es diferente. El Señor es indiferente a tu problema. Realmente el Señor no se mete en tus cosas personales. Lo de la salvación y vida eterna. Él te ya abrió las puertas del cielo cuando tú te mueras y te vas con Él. A Él no le importa si tú comes o no comes aquí en la tierra, si tú estás bien o mal aquí en la tierra. Eso no es así. Eso es mentira. Jesús es el buen pastor. En Juan capítulo 10, no lo busques, pero yo te lo digo. Jesús describe al asalariado, el que tiene ovejas y las cuida porque le pagan. Y entonces al pastor que tiene ovejas porque son suyas y las cuida. Y Jesús dice en Juan 10:13, así es que el asalariado huye cuando ve venir al lobo. Cuando ve venir al lobo, en vez de defender las ovejas, el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. La palabra importan es la misma palabra que se traduce cuidado en 1 de Pedro 5:7. El asalariado se va, pero yo quiero decirte esta mañana, Jesús no es el asalariado. Él es el buen pastor. Y la Biblia dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él nos ama tanto, Él nos defiende tanto, Él nos cuida tanto que Él dio su vida por ti. Él dio su vida por ti. Dios lo envió a la cruz a morir por ti. ¿Sabe por qué? Porque solamente en la base del sacrificio de Cristo en la cruz, tú y yo podemos recibir todos los beneficios y bendiciones que el cielo quiere derramar sobre tu vida. Solo está basado no en tus méritos, pero en los méritos de la cruz de Cristo, en el sacrificio que Él llevó a cabo allí. De manera que por lo que Él hizo en la cruz, tú y yo tenemos un derecho a las promesas de Dios. Un derecho a las bendiciones de Dios. Ahora, el diablo no quiere oír eso. Porque cuando el creyente conoce eso, el creyente es liberado de toda opresión y de toda mentira y de todo engaño. Y muchas veces nos parece que Jesús está lejos o indiferente. Por ejemplo, cuando estaban en la barca, otra vez la escena, Jesús está dormido. Y los discípulos dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? La palabra cuidado otra vez allí. ¿No te importa? Y Jesús se paró y le ordenó al viento calmarse y a la mar aquietarse.
Y ellos dijeron, wow, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. ¿Qué lección Jesús le dio? Su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder para vencer tu problema. Dice, pastor, pero mi problema es matrimonial y mi matrimonio ya está en crisis y ya está en desastre, ya no tiene arreglo. Déjame decirte, eso es lo que el diablo dice, eso es lo que las circunstancias dicen, eso es lo que nuestra inteligencia humana limitada dice, pero eso no es lo que Dios dice. La palabra que sale de la boca de Dios tiene poder para unir ese matrimonio de vuelta. La palabra que sale de la boca de Dios tiene poder para derramar bendición financiera sobre tu hogar, sobre tu vida. La palabra que sale de la boca de Dios tiene poder para sanar tu enfermedad, aunque el doctor dijo que te quedan 3 meses de vida. La palabra que sale de la boca de Dios es todopoderosa, porque la está hablando un Dios que es todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Hay una ilustración en la Biblia que es de la mujer que todos conocemos, llamada Ana, la mamá de Samuel. Esta mujer era una mujer atribulada, una mujer amargada, con razón, en cierta manera. ¿Por qué? Porque su esposo la quería mucho, la amaba mucho, era la esposa que el hombre amaba. Pero este hombre tenía otra esposa. Ay, pero déjame que te explique. Ahora, los hombres que están aquí no agarren ideas y digan, ¿es bíblico tener 2 mujeres? No, no es bíblico. Dios siempre dijo, el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. No dijo a sus mujeres, dijo a su mujer. Pero por causa del pecado, la gente funcionó diferente y había esa costumbre, Dios lo toleraba, pero en el Nuevo Testamento no. Así que no agarres idea. Además de eso, donde quiera que había más de una mujer en la familia, 2 esposas, había conflicto. Si muchas veces con una hay conflicto, no es cierto. Ahora, es interesante. El Cana se casó con Ana, esa era la mujer que él amaba, pero tenía la otra para que le diera hijos, porque Ana era estéril. Y él quería tener familia y era permitido. Entonces, a la otra él la tenía como la mamá de los hijos, pero a Ana la amaba. Y le daba las mejores porciones de comida y le daba los mejores regalos para ella. Pero Ana era infeliz. ¿Por qué? Porque Ana se sentía irrealizada. Como mujer ella no había tenido esa realización de ser madre. Y en aquel tiempo las mujeres eran muy mal miradas cuando no podían concebir y dar a luz hijos. Era como que estaban bajo maldición, como que habían pecado grande y Dios había cerrado su matriz, etc. Y la situación de Ana era muy, muy, muy dolorosa. Y año tras año dice que iban al templo, al tabernáculo, a hacer sacrificios en las fiestas que Dios había señalado al pueblo de Israel. Pero Ana iba llorando. Y Ana no hablaba, se consumía. Solamente era lloraba y lloraba. Y Penina, que era la otra mujer, le hacía la vida difícil. Hasta un día que Ana dijo, ¿por qué estoy yo siendo víctima? Y fue al templo. Y dice la Biblia, empezó a derramar su corazón delante del Señor. Empezó a derramar su alma delante de Dios. Y empezó a llorar y a sacar toda la amargura. Y a echar toda su ansiedad fuera. ¿Por qué? Porque sus pensamientos su mente estaba llena de pensamientos de ansiedad. Yo quiero tener hijos y no puedo. Y esta mujer me hace la vida difícil. ¿Y cómo haré para lograr que sea diferente? Y me imagino que su mente estaba atribulada. Pero ella llegó al templo y empezó a derramar su corazón y a echar fuera toda su ansiedad. Y entonces hizo una oración, hizo un voto a Dios y le dijo, Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a tu servicio durante toda su vida. Y Dios oyó su oración. Pero dice la Biblia que ella estaba hablando en voz baja. Ella no estaba hablando en voz alta. Solamente movía sus labios. Y el sumo sacerdote la vio y pensó que estaba borracha. Y le dijo, mujer, ¿digiere tu vino? ¿Qué es eso de estar borracha en la casa del Señor?
Parece que la costumbre era que había muchas mujeres que estaban borrachas. Era un tiempo de corrupción espiritual en Israel. Pero Ana le dijo, no, Señor mío, tu sierva no está ebria, sino que he derramado mi corazón delante de Jehová, porque no he podido tener hijos. Y bueno, ahí le cuenta su historia. Y Elí, el sumo sacerdote, le dice, vete y se ha hecho contigo como tú has dicho. Pero fue una palabra que Elí le dijo, pero ella lo recibió como palabra de Dios. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú descargas toda la ansiedad de tu corazón entonces ahora tiene campo para recibir la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios entra por aquí, sale por aquí y no baja al corazón porque el corazón está lleno. No hay más campo para nada. Está lleno de ansiedad, está lleno de turbación, está lleno de temor, está lleno de falsedad. Pero cuando tú y yo descargamos la ansiedad sobre el Señor, nuestro corazón ahora tiene campo para la palabra. Y esta mujer descargó toda su amargura delante del Señor y oró a Dios una oración de fe y creyó que Dios le daba lo que ella pedía. Y cuando el sumo sacerdote le dice, ve y sea como tú has dicho, ella recibió esa palabra, no como la palabra de Elí, el sumo sacerdote, sino como la palabra misma de Dios. Y dice la Biblia que ella se levantó y se fue y no estuvo más triste. Todavía ella no ha quedado embarazada. Todavía ella no ha estado ni con su esposo. Todavía ella no tiene ni rasgos de que va a tener un hijo. Pero ella tiene la palabra. Y ella dice, si yo tengo esta palabra, yo no voy a estar más triste. Iglesia, cuando tú estás triste es porque la palabra de Dios no está en ti. La palabra de Dios en el corazón de un ser humano cambia la tristeza en gozo. Aleluya. Cambia el luto en alegría. Aleluya. 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 No me malentiendas, muchas veces sufrimos, esta carne sufre y llora y hay dolor por situaciones que nos pasan, pero la palabra de Dios produce gozo interno, gozo inefable y glorioso que supera la tristeza que viene de afuera. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Es tiempo para echar fuera toda ansiedad. Es tiempo para humillarnos delante del Señor. Es tiempo para dejar que su palabra penetre en nuestra vida. Es tiempo para comenzar a hablar la palabra de fe. Es tiempo para, en vez de hablar palabras que nos llenan de afán y ansiedad, comenzar a hablar palabras que dicen, mi Dios suplirá lo que me ha prometido. Yo voy a orar, yo voy a creer que recibo y yo tendré lo que estoy pidiendo. Y hablar la palabra y hablar lo que Dios dice y hablar lo que queremos ver, no lo que está pasando. Nuestro corazón se desespera por hablar el problema. Y llamamos fulanito o fulanita, no sabes qué problema tengo. Y queremos que la otra persona se conduela con nosotros y se una a nuestra lucha y a nuestra solidaridad y diga, sí, hermanito, hermanita, tienes un gran problema. Ya son dos con problema. Y entonces llamas al otro y le comunicas el problema y ya son tres problemas. Y cuando viene a ver, hay una cantidad de problemas que no hay quien lo arregle. Dios quiere que nos cambiemos o que cambiemos nuestra actitud. Y en vez de hablar el problema al vecino o al hermano o a la hermana por teléfono, hablar lo que queremos ver. Tú no quieres ver tu matrimonio en ruinas, tú quieres ver tu matrimonio unido, habla tu matrimonio unido. Tú no quieres ver tu cuerpo destruido por una enfermedad, habla sanidad a tu cuerpo. Tú no quieres ver tu vida al final del mes que no tiene para pagar la renta, habla que Dios suple, habla que Dios provee, habla que Dios mueve lo que tiene que mover e interviene en tu vida y hace cosas que van más allá de lo que tú puedes entender o pensar por el poder que actúa en ti. Habla lo que tú quieres ver, no lo que tus ojos físicos ven. Habla lo que tú quieres ver, no lo que tú ves ahora. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios.
Ponte de pie, iglesia, vamos a alabar a Dios. Ponte de pie y comienza a alabar a Dios. Comienza a darle gracias al Señor. Comienza a decir cuán grande es Él. Comienza a decir grande y poderosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el que eres, el que eras, el que ha de venir. Tu reino es reino de todos los siglos. Tú eres omnipotente. Tú eres grande Dios. Aleluya. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Yo echo toda mi ansiedad sobre ti, Señor. Saco toda mi amargura de mi corazón. Oh, yo quiero que en mi corazón haya campo para tu palabra. Que en mi corazón haya campo, haya espacio para tu voz. Aleluya. Oh, yo quiero que tú hables la palabra a mi vida. Di la palabra como dijo el centurión. Y mi criado sanará. Di la palabra y yo veré la gloria tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, iglesia, este es un momento crucial. Este es un momento crucial para que tú descargues tu ansiedad sobre el Señor. Para que tú eches tu ansiedad sobre Él ahora mismo. Y comiences a recibir su paz. Y comiences a recibir su presencia y su poder. Alábale, 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 alábale. 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 No permitas que lo que tus ojos físicos ven interrumpa lo que tu corazón está viendo. Alábale. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Creemos en tu poder, mi Dios. Creemos en tu poder sobrenatural. Creemos en que tú intervienes en cada pensamiento, en cada situación, en cada problema. Y tú haces lo imposible posible. Oh, ayúdanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe tu porción en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. 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 Él es mi
Él